Estas son las noticias de Venezuela. Tengo acá la primera página del diario El Nacional, la página virtual. El gran titular para hoy: Venezuela y Nicaragua son el tema central de la Asamblea de la OEA, que se instaló en el día de ayer y va a concluir en el día de hoy. Colombia, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú, Estados Unidos y Uruguay presentaron un borrador de resolución titulado "La falta de condiciones democráticas mínimas para garantizar unas elecciones libres, justas y transparentes en Venezuela". Ese es el título. Estos países expresaron su preocupación porque las acciones llevadas a cabo por el régimen de Nicolás Maduro afecten negativamente el proceso electoral. La petición de 6 países de que haya un despliegue de una misión electoral en Nicaragua en las elecciones del 2021 es otro de los temas centrales de la reunión de cancilleres y embajadores. Al lado de esta información, como segunda noticia más importante, el régimen de Maduro podría terminar importando gas doméstico, la que faltaba. La producción está en mínimos históricos, nos dice el antetítulo. Eudis Giró, director ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, aseguró que la situación supera en gravedad la escasez de gasolina. Afirmó que no hay garantías de un suministro confiable y que no se vislumbra una solución. Cito: "En el país no hay gas, así como el régimen ha hecho con la gasolina. Debe hacer una importación masiva de gas porque no hay". Fin de la cita. De una capacidad instalada de procesamiento diario de 200.000 barriles, solo se producen 16.000, lo que alcanza para cubrir solo el 8% de la demanda interna, es decir, nada. El hambre, un virus sin vacuna, hay que pararse y releer para poder imaginar la dimensión de algunas cifras. En Venezuela, durante la cuarentena, la inflación en el rubro de alimentación alcanzó 671,8%. La traducción en las calles es pobreza y desnutrición, un drama cotidiano que marca y atenaza más que nunca a los ciudadanos. Ir al mercado es sinónimo de llevarse una sorpresa. Pensionados del Seguro Social comenzaron a cobrar menos de $1. El monto depositado en la cuenta bancaria de los adultos mayores es de 400.000 bolívares, lo que no les alcanza ni para medio kilo de queso duro. $1, según el Banco Central, se cotizó ayer por encima de los 450.000 bolívares. La Asamblea Nacional aprobó la creación de un observatorio contra el fraude electoral. Estará integrado por 5 diputados y 4 miembros de la sociedad civil, con el objetivo de recopilar y sistematizar todos los atentados contra la ley electoral y la Constitución y verificar la violación de derechos políticos en Venezuela. Esas, pues, las noticias fundamentales sobre la situación en Venezuela que vienen hoy en la primera página del diario El Nacional. Me llama que no haya allí ninguna alusión a lo ocurrido en Puerto Ordaz con el allanamiento al correo del Caroní. Según leo en El Pitazo, la secretaria del director del medio, Susana Reyes, la periodista María Ramírez Cabello, fueron trasladadas a la sede de la Policía Política en San Félix. ¿Para qué se llevan a la secretaria de Natera? 20 de octubre, el Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, realizó un allanamiento a la sede del periódico Correo del Caroní, en el estado Bolívar, sin que se conozcan las causas. Después de 6 horas de haber tomado las instalaciones, ocurrió la detención de Susana Reyes, secretaria del director del medio, David Natera, y de la periodista María Ramírez Cabello. Tampoco se conoce por qué fueron detenidas. En este contexto, leo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa rechazó este allanamiento y exigió la liberación inmediata de las trabajadoras detenidas y el respeto a su integridad. Este hecho ocurre
una semana después de que el SEBIN realizara el mismo procedimiento en la casa de David Natera Febres. El 12 de octubre estuvo detenido rindiendo declaraciones durante varias horas. Y leo, en este contexto, Venezuela es el país peor calificado en cuanto a libertad de prensa, según la SIP, Sociedad Interamericana de Prensa. El continente americano, incluido Estados Unidos, padece una restricción parcial de la libertad de expresión y prensa, con Cuba, Venezuela y Nicaragua en el extremo negativo, según concluyó el llamado Índice Chapultepec, elaborado por la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, con sede en Miami. No le va muy bien al presidente Trump en esto, pero como estamos hablando, le acusan acá de intimidar a la prensa independiente. Pero sigamos concentrados en las noticias de Venezuela. Hiperinflación, la principal pandemia sin vacuna que ya cumplirá 3 años en Venezuela. Hay que pararse y releer para poder imaginar la dimensión de algunas cifras. En Venezuela, la inflación de los alimentos durante la cuarentena alcanzó un mínimo de 671,8%. La traducción a las calles es pobreza y desnutrición, un drama cotidiano que marca y atenaza más que nunca a los ciudadanos. Ir al mercado es sinónimo de llevarse una sorpresa. Si un ciudadano va 2 veces en la misma semana, los productos de la cesta básica tendrán precios distintos, en un proceso de hiperinflación que cumplirá el próximo mes de noviembre 3 años ya. El gobierno acusa a las sanciones y la oposición a la mala gestión del Ejecutivo. En medio de la disputa, los ciudadanos pasan hambre y hay quienes, como siempre, hacen su agosto y llenan los bolsillos con las necesidades insatisfechas de un país en el que muchos sueñan con vivir el drama de llegar a fin de mes. Las cuentas se hacen para comer cada día. En otras informaciones sobre nuestro país, tenemos, según la agencia Reuters, que el buque Ícaro se acerca al Navarima para retirar el crudo. Un tanquero de PDVSA se dirigió ayer a la instalación flotante en peligro de volcarse para comenzar a retirar los 1.300.000 barriles de crudo que amenazan con contaminar al Golfo de Paria. La plataforma digital Refinitiv Eincon, utilizada por el medio para ofrecer información en tiempo real, muestra al buque Ícaro en las cercanías de El Navarima, ayer a las 2:37 de la tarde. PDVSA planea descargar parte del crudo contenido en el Navarima a través de una transferencia de barco a barco, involucrando al Ícaro, un barco Aframax. También aseguran que la barcaza Inmaculada sea parte de esta operación. Y tenemos una información que ha dejado a más de uno en el desconcierto. La Corte Suprema de Cabo Verde declara incompetencia para la extradición de Alex Saab. La Corte Suprema de Justicia de Cabo Verde se declaró incompetente para decidir sobre la solicitud de extradición del empresario colombiano ligado al gobierno de Nicolás Maduro, Alex Saab, a los Estados Unidos. El bufete del ex juez español Baltasar Garzón explicó a través de un comunicado que esta resolución expone que dicho tribunal no tiene competencia para decidir en lo relacionado al arresto domiciliario y toma, por lo tanto, la posición de devolver el caso a la Corte de Apelaciones de ese país africano para que sea esta la que estudie de nuevo las medidas provisionales solicitadas por el equipo legal del afectado. Por su parte, uno de sus abogados, José Manuel Pinto Monteiro, afirmó en el mismo documento que el Tribunal de Cabo Verde también remitió algunas cuestiones al Tribunal de Apelaciones debido a numerosas irregularidades, según se lee en diarios colombianos. Noticias de Latinoamérica. Luis Arce restablecerá las relaciones de Bolivia con Cuba y Venezuela. Arce aseguró en una entrevista con la agencia española EFE que retomará las relaciones que fueron rotas por el Ejecutivo transitorio de Yanín Áñez.
En el Uruguay despidieron a Mujica y Sanguinetti con lágrimas y aplausos. Ayer no fue un día más en la democracia uruguaya. José Mujica y Julio María Sanguinetti, dos líderes, dos símbolos de la historia reciente del país, dieron un paso al costado y el Senado los despidió en un palacio legislativo colmado de aplausos, lágrimas y sentimiento democrático. Se retiran, pues, de la política. Cruzando el río, Argentina añade 16.337 nuevos casos y 384 muertes más por el COVID-19. El número total de contagios asciende a 1.018.999, mientras que las muertes se elevaron a 27.100 después de que se registraran 384 víctimas mortales en las últimas 24 horas. Leo acá: la escalada de tensión por los fideicomisos acorrala al Senado mexicano. El Senado de México vive unas horas convulsas, con todas sus puertas cercadas por manifestantes que intentan evitar la extinción de 109 fideicomisos, mientras los legisladores buscan un modo y un lugar que parece ser la antigua sede de la Cámara Alta para aprobar esta suspensión. El caballo de batalla son 109 fondos por un valor conjunto de más de 68.000 millones de pesos, unos 3.100 millones de dólares, que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere centralizar con la aprobación ya otorgada de la Cámara de Diputados, por lo que solo falta la ratificación de los senadores. Y tenemos que la producción de la brasileña Petrobras crece 7,6% en el mes de septiembre. En Lima presentan una nueva moción para destituir al presidente Vizcarra. Legisladores de 5 partidos presentaron ayer una nueva solicitud de destitución del presidente del Perú por incapacidad moral, tras acusarlo de presuntamente estar implicado en actos de corrupción. El pedido, que aún debe pasar un proceso de votación para ser aceptado por el Congreso, se presentó a iniciativa del partido Unión por el Perú, con 27 firmas de representantes de esa agrupación y de los partidos Podemos, Frente Amplio y Acción Popular. Siguiendo en el Perú, se aprueba el plan de vacunación contra el COVID-19. Una fase inicial contempla inmunizar al 20% de la población, iniciando con el personal de salud, adultos mayores, entre otros. Bajando hasta Santiago de Chile, expectativas frente a un camino que recién comienza a propósito del plebiscito. La ruta hacia una nueva constitución comenzará con el plebiscito del próximo 25. ¿Qué demandas debería canalizar el proceso constituyente? Los analistas coinciden en que el plebiscito en Chile debería imponerse la opción que aprueba un cambio constitucional, pero también saben que la participación será clave para darle legitimidad al proceso. Cuanto mayor sea la participación y mayor también la diferencia con el rechazo, más grande será el piso para promover las reformas. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Nuestra agenda para el día de hoy, miércoles 21 de octubre. Vamos a comenzar en la ciudad de Nashville, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos, donde mañana jueves se llevará a cabo el último debate presidencial entre Donald Trump y Joe Biden. Allí vamos a conversar con el doctor Robert Fisher, quien es el presidente de Belmont University, precisamente el escenario donde se dará este debate. ¿Qué previsiones tienen para el debate? Ya sabemos que, por ejemplo, se aprobó apagar el micrófono del contrincante que no hable, que no esté en su turno, en su derecho de palabra. Le van a apagar el micrófono para que no pueda interrumpir. En fin. Luego vamos a ir a Washington para conversar con John Piechowski. El señor Piechowski es el subsecretario adjunto para América Latina y el Caribe
del Departamento de Estado de Estados Unidos. Vamos a conversar con él sobre la estrategia que llevará adelante Estados Unidos en la 50ª Asamblea General de la OEA, que se celebra ya mismo en Washington. De la ciudad de Washington vamos a bajar a la ciudad de Miami, donde conversaremos con Peter Cerdá, vicepresidente regional para las Américas de la IATA. La IATA es la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, la asociación de todas las líneas aéreas del mundo. IATA alerta que la aviación no se está reactivando como se esperaba y pide más apoyo financiero para las aerolíneas. Las aerolíneas de Latinoamérica ven un futuro con pistas vacías. El tráfico aéreo en todo el año 2020 va a terminar con una reducción del 66%. De Miami vamos a subir a la ciudad de Nueva York, donde vamos a conversar con la periodista Maybor Petit, quien ha seguido muy de cerca el caso de Alex Saab, y con ella vamos a tocar el tema pues de esta decisión de la Corte Suprema, donde la Corte Suprema decide que no está en condiciones de decidir, valga la redundancia, disculpen, sobre la extradición de Alex Saab a los Estados Unidos. ¿Qué significa esto? ¿Cómo queda entonces el caso de Alex Saab? Y allí vamos a ir a Ciudad de México para conversar con el periodista Luis Miguel González Márquez, economista, director general de la editorial El Economista. Con el coronavirus controlado desde antes del verano, la economía china sigue recuperándose al crecer 4,9% en el tercer trimestre. ¿Por qué no ha pasado lo mismo en Estados Unidos o en Europa? ¿Qué ocurrió? ¿Qué hicieron los chinos que no hicieron los otros? ¿Es China actualmente la principal potencia económica del mundo? Ese va a ser nuestro tema de conversación. Y vamos a cerrar en Nueva York de regreso con Fabiano Netti, presidente de Winston Capital Advisors, a propósito del webinar El impacto de las elecciones de Estados Unidos en Latinoamérica y los diversos mercados financieros. Esa pues nuestra agenda para el día de hoy, miércoles 21 de octubre del año 2020. El editorial con César Miguel Rondón. Esto lo leo en el Pitazo. Valera. Valera en el estado Trujillo, en los Andes venezolanos. Janie Castellanos es enfermera en el Hospital Universitario Dr. Pedro Emilio Carrillo del municipio Valera. Ayer martes 20 de octubre protestó junto al gremio para exigir mejoras salariales y el cese de las injusticias por parte de los jefes del centro de salud. Uno siente impotencia porque el sueldo no le alcanza, dijo la enfermera, quien no pudo evitar llorar, mientras contó que hace 4 meses le diagnosticaron artritis reumatoide, una enfermedad que la hace sentir dolor de huesos e inflamación en las articulaciones. El tratamiento, detalló de Janie Castellanos, consiste en deflazacor y dufalsalacina. De este último medicamento, un blister de 10 pastillas le cuesta 5 millones de bolívares y ella apenas percibe 1.200.000 bolívares mensuales. Ni siquiera podría comprarlo con los 4 millones de bolívares que recibió por concepto de aguinaldos. La joven de 31 años de edad, pese a haber hecho el procedimiento legal, la Dirección de Recursos Humanos le suspendió el salario durante el mes de julio por protestar. Cuando no es la hiperinflación la que le hace la vida imposible, es el régimen el que se la hace, aunque la hiperinflación es culpa del régimen. Y si usted protesta, pues entonces es peor. Esa es la vida de los venezolanos en esta terrible dictadura de Nicolás Maduro.